Les voy a leer una crónica que publicó El Carabobeño en su página web, obviamente, en su web, y que titula Extorsión, el negocio del banco dentro del penal de Tocuyito, para entender un poco cómo opera esta agencia dentro del banco. Esto lo escribe Dairí Blanco, lo escribió el día de ayer. Han pasado 5 meses y medio y Luis Lizarraga recuerda todo con detalle. Tuvo que descapitalizar su negocio y pasar la mañana y parte de la tarde de 2 días seguidos en varios bancos para poder reunir 1.500.000 bolívares en efectivo y depositárselo a un desconocido. Él, un hombre impaciente que va de cualquier tipo de trámite, colas y espera, lo hizo siguiendo órdenes que le daba una voz masculina y desafiante, con la que negociaba la entrega de la camioneta que 2 encapuchados le habían robado. No supo hasta hace poco que sus conversaciones eran con un plan de Tocuyito. Prefirió no denunciar y hacer caso a todo lo que le decían. Fueron 2 días de presión, estuvo buscando el dinero hasta que finalmente llegó a 1.500.000 bolívares. Cuando tuvo todo el dinero en sus manos, esperó la llamada en la que le dijeron cómo sería la entrega. Él pensó que lo tendría que meter en un maletín, tipo película, dejarlo en algún lugar. Pero la exigencia al otro lado del teléfono lo sorprendió. Abro comillas. Deposita la plata a la cuenta que te voy a dictar. Luis anotó rápido y no ha podido olvidar el nombre del titular, Omar Pereira, uno de los que aparece en las fotos publicadas del banco, entre comillas, que funciona dentro del internado judicial Carabobo, conocido como Penal de Tocuyito. Lo tuvo que depositar a una cuenta. Seguramente ustedes vieron esa foto de esta agencia ilegal de Banesco en Tocuyito, donde salen dos números de cuenta, Banco Venezuela, Banco BOD, además, no solamente involucran a Banesco, sino otras cuentas. Los números a nombre de Omar Pereira. Por eso está con nosotros en la línea telefónica Javier Ignacio Mallorca, autor del blog Crímenes sin Castigo, como les dije en la presentación del programa. Javier Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Ana Virginia, un placer. Buenos días. Bueno, relatando un poco lo que tuvo que vivir un venezolano para recuperar su camioneta, tuvo que depositar un dinero a nombre de Omar Pereira en una cuenta. Y es el mismo nombre que vemos en esa fotografía que rodó por las redes sociales de esta agencia ilegal de Banesco, que además se ve a todo dar, ¿eh? Se ve con aire acondicionado atrás, una oficina bien montada en la cárcel de Tocuyito. Javier Ignacio, ¿qué información tienes? ¿Cómo opera esta agencia? ¿Cómo llegó a montarse? Y sobre todo, ¿cómo es el tema de depositar en una cuenta de unos reos o de alguien que le da el dinero a los reos? Sí, hay que decir que esto es parte de un proceso, de una evolución que se viene dando en el interior de las cárceles desde hace ya varios meses, quizás desde finales de 2014. Uh-huh. La primera cárcel de la que tuviésemos información, que había instalado un servicio, por decirlo así, para hacer transferencias, incluso depositar valores, ya fuese efectivo o joyas, etcétera, fue Tocorón. Allí existe un local que no tiene la marquesina tan llamativa que tú has descrito, uh-huh, que existe en Tocuyito, uh-huh, pero cumple las mismas funciones. Incluso allí también se indican unos números de cuenta en los que se van a depositar las cantidades derivadas de los pagos de extorsión, la extorsión interna por protección, que se llama causa, uh-huh, pero también está la extorsión que se ejerce al exterior de la cárcel y que se refleja en la historia que creo que has relatado, sí, al principio, en este caso de Tocuyito, pero, uh-huh, pero ha pasado en todas partes. Fíjate bien. Los presos se dieron cuenta de que tenían que, hasta cierto punto, desmonetizar sus operaciones, porque ese traslado de efectivo, esos bloques de billetes, llama mucho la atención, pero además de eso, al final del día no les satisfacen sus expectativas, porque las cantidades que se manejan allí son demasiado gruesas. Uh-huh. Recordemos lo que ocurrió cuando se llevó a cabo la intervención de la PGB. Una de las cosas que hicieron los presos antes de salir fue quemar montañas de billetes. Imagínate. Porque ellos en la PGB no habían entrado en este sistema que tienen Tocorón y Tocuyito. Su banco. Y que probablemente tendrán otras cárceles que no conocemos. Uh-huh. Pero
¿qué pasa allí? Bueno, se te dan unos números de cuenta a los cuales tú transfieres. Esos números de cuenta no necesariamente pertenecen a reos. Ajá. Es decir, este Omar Pereira, familiares, perdón, Javier Ignacio, este Omar Pereira que cita acá en la nota del carabobeño y que sale en la foto del banquito de la cárcel, no es un preso, es un relacionado. No, en el caso de Tocuyito, probablemente sea un detenido. Okay. Pero puede ser también, lo que te quiero significar, Ana Virginia, es que anteriormente, es decir, este sistema no es nuevo. Lo que pasa es que se ha como enseriado, se ha institucionalizado. Exacto. Y le han puesto un local dentro de la cárcel, etcétera. Pero anteriormente se escogían a personas relacionadas de los presos, por ejemplo, la novia, la esposa, el cuñado que está fuera de la cárcel, una cuenta aparentemente legal de operaciones que no tienen que ver con las extorsiones y bueno, la usaban para eso. Pero también había en los teques se daban situaciones, Ana Virginia, en las que a personas, empresarios, las obligaban a prestar sus cuentas para que sirvieran de conducto al dinero que era depositado de la extorsión. ¿Y en qué sentido? Bueno, estas personas recibían la plata e inmediatamente tenían que transferirla completa a otra cuenta. Es decir, no había el cobro de comisión que derivaría si es un cómplice de la estructura. Entonces, lo que te quiero decir es que esto no es nuevo, pero claro, llama mucho la atención porque se está ejerciendo esto en un local. Todo en las cárceles, todo tiene un precio. Y entonces allí, ese dinero que se maneja, bueno, es tal la cantidad que ya ellos han tenido que hacer de alguna manera la inserción de la plata en el sistema bancario. Claro, además como dices que el efectivo, imagínate, para pagar una extorsión de 1.500.000 bolívares, como está contando este señor en el relato, en billeticos de 100, ¿cuánto tendría que ser un camión completo que entrara a la cárcel? Que probablemente puede entrar perfectamente, porque ya vemos que entra cualquier cosa. Ahora, la pregunta de la gente en la calle es, pero bueno, ¿cómo el sistema financiero tiene una cuenta a nombre de un señor, Omar Pereira, que luego va a ese banquito ilegal, que ya Banesco ha dicho que es ilegal ese banco dentro de la cárcel, y ha hecho la denuncia? ¿Cómo se da todo este flujo, este camino? ¿Es tan difícil rastrear esas cuentas, Javier Ignacio? ¿Cómo opera esto? Lo que pasa, Ana Virginia, es que estos rastreos no se pueden hacer en un sistema de legalidad sobre la base simplemente de rumores o decires. Es decir, la banca se maneja sobre otros parámetros, pero ya te puedo decir, digamos, a manera de dato adicional, de añadido, que esas cuentas ya están siendo investigadas por los equipos de seguridad de los bancos, los de prevención a la legitimación de capitales, porque obviamente ya está el escándalo que bueno, pero los equipos de seguridad de prevención a la legitimación de capitales de los bancos no tienen gente en cada cárcel para ver dónde se están depositando los montos por extorsión. Y además la extorsión es un delito, Ana Virginia, que tiene mucha cifra negra. O sea, la mayoría de los casos, diría yo el 90% de los casos, no es denunciado. Entonces, como no hay denuncia, pues para la policía y para las autoridades el delito no existe. No existe. Pero esto ya ahora es un objeto de escándalo público y entonces, claro, ahí sí se puede proceder. Incluso la Fiscalía me extraña mucho porque es muy diligente para ciertas cosas, pero en esto que ha armado escándalo desde el fin de semana, pues guarda un silencio muy extraño, ¿no? Entonces, bueno, pero esperemos a ver qué pasa, ¿no? Claro, pero ahí va la otra cosa, el otro elemento, Javier Ignacio, porque es una tremenda agencia. ¿Y cómo es posible que haya operado, primero la hayan instalado, segundo la hayan operado tanto tiempo sin que las autoridades lo conocieran, hicieran la denuncia, etcétera? Esto no está pasando sotoboche, esto, digamos, para la comunidad penitenciaria, desde arriba hasta abajo, ¿no? De manera vertical. Sí. Ya, entiendo que tú estás sugiriendo
que desde luego el sistema penitenciario venezolano tiene un órgano rector que se trata del Ministerio del Poder Popular para Servicio Penitenciario, que debería estar supervisando estas situaciones, ¿no? Pero ya vemos que no es así, siendo además diplomáticos en la expresión, porque otras personas podrían pensar o sospechar que existe una connivencia, pero hasta ahora pues sabemos que hay amplios sectores del sistema penitenciario venezolano que no están controlados de ninguna manera, sino por los propios prames y luceros y todas estas estructuras delincuenciales que se armaron adentro de las cárceles, ¿no? Y uno incluso a veces, Ana Virginia, tiende a pensar que existe una especie de interacción entre estos sectores no regulados y los sectores que sí lo están. ¿En qué sentido? Pues, bueno, en la medida en que se intenta generar regulaciones en un sector, se hacen negociaciones con los líderes de esos sectores no regulados para poder ir ganando terreno. Y esto se ve muy claramente cuando se hacen los desalojos de las cárceles y se establecen negociaciones para trasladar parte de los detenidos, por ejemplo, a Tocorón, por ejemplo, a Puente Ayala, por ejemplo, a Tocuyito. E incluso cuestiones insólitas como aquella de Franklin Masacre, que no siendo detenido, no siendo un integrante de la comunidad penitenciaria, se metía en la Penitenciaría General de Venezuela y llegó a liderar una situación de rehenes allí bastante prolongada, en la que el Estado terminó cediendo. Increíble. Entonces, desde luego que existen procesos de entendimiento entre los líderes criminales y sectores del Estado, eso está muy claro. Claro, increíble, pero siguen estallando los escándalos y ya tenemos que cerrar, Javier Ignacio, los escándalos como este que acaba de suceder el fin de semana, estallar el otro el fin de semana pasado de un preso en Margarita vacacionando con la familia, exacto, y tantos otros como ese que estás relatando, ¿no? Y no pasa nada, absolutamente nada, y la gente sigue de verdad sorprendiéndose de lo que ocurre en el sistema penitenciario venezolano. Bueno, Javier Ignacio, mil gracias por este contacto. Un placer, Ana Virginia. Que estés muy bien. Sigan a Javier Ignacio por su cuenta de Twitter, @JavierMallorca, y léanlo en su blog Crímenes